Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy mis hermanos, en este día les voy a compartir un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Capítulo número 14 de Segunda de Reyes. Vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de este capítulo. Y no solamente a enseñarnos y a aprender de la palabra de Dios, mis hermanos, sino a llevarla a cabo. A llevar a cabo la palabra de Dios, lo que Él pide que seamos en esta vida. Entendamos pues el mensaje, pero también hagamos la voluntad de Dios. Voy a comenzar pues en este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en el 10º año de Joás, hijo de Joachás, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono, y reinó 29 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. De todos modos se portó como su padre Joás. Los altos lugares no desaparecieron y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. En cuanto Amasías fue dueño de la situación en su reino, condenó a muerte a sus servidores que habían dado muerte a su padre, pero no condenó a muerte a los hijos de los asesinos, de acuerdo a lo que está escrito en la ley de Moisés. Yahvé, en efecto, dio este mandato: los padres no serán condenados a muerte por los hijos, ni estos por sus padres, sino que cada cual será condenado a muerte por su propio pecado. Amasías derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal y se apoderó de la meseta a costa de su duro combate. Le dio el nombre de Yoctel, el que lleva hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joachás, hijo de Jehú, rey de Israel. Ven a pelear conmigo, le decía. Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: el espino del Líbano mandó decir al cedro del Líbano: da tu hija a mi hijo como esposa. Pero el animal salvaje del Líbano pasó y arrasó con el espino. Venciste a Edom y estás orgulloso de ello. Muy bien, ufánate y quédate en casa. ¿Para qué vas a traer la desgracia y la muerte sobre ti y sobre Judá? Pero Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, avanzó y se enfrentaron en Bet-Semes, que está en Judá. Judá fue derrotado por Israel y todos huyeron a sus tiendas. Joás, rey de Israel, tomó prisionero a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y se lo llevó a Jerusalén. Demolió la muralla de Jerusalén en más de 100 metros, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó de todo el oro y la plata, de todos los objetos que había en la casa de Yahvé y en el tesoro del palacio real, como también de los rehenes, y regresó después a Samaria. El resto de los hechos de Joás y lo que hizo, su valentía, la manera como combatió con Amasías, rey de Judá, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria, junto a los reyes de Israel. En su lugar reinó Jeroboam, su hijo. Después de la muerte de Joás, hijo de Joachás, rey de Israel, vivió aún 15 años. El resto de los hechos de Amasías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en su contra en Jerusalén y tuvo que huir a Laquis, pero lo persiguieron hasta allá y murió en esa ciudad. Lo trajeron de vuelta a caballo y lo enterraron en Jerusalén junto a sus padres en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá fue donde Azarías, que no tenía más que 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y se la devolvió a Judá después que su padre fue a acostarse con sus padres. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, pasó a ser rey en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Reinó 41 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de todos los pecados a que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. Fue él quien restableció la frontera de Israel
desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, tal como Yahvé, Dios de Israel, lo había dicho por boca de su servidor, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Es que Yahvé había visto la misérrima situación de Israel. Ya no había nadie, ni esclavo, ni hombre libre, capaz de ayudar a Israel. Yahvé no había decidido todavía borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos, y lo libró por la mano de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam, todo lo que hizo y su valentía, la manera como luchó y reconquistó Damasco y Hamat para Israel, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam se acostó con sus padres y lo enterraron en Samaria junto a los reyes de Israel. En su lugar reinó Zacarías, su hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, todo el tiempo estos reyes creyeron ser muy poderosos. La mayoría de ellos, por el simple hecho de derrotar a una nación, se les hacía fácil derrotar a otra. Como sucedió aquí con el rey de Judá, ¿verdad? Podemos ver cómo Amasías derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal, dice, y se apoderó de la meseta a costa de un duro combate. Luego que derrotó a los edomitas, este rey Amasías de Judá, se le hizo fácil también retar a los israelitas. Israel y Judá, si recordamos, mis hermanos, cuando fueron libertados de entre los egipcios, todos eran hermanos, todos venían unidos, eran una unión, no había separación entre ellos. Los israelitas y los judíos eran una misma nación. Simplemente que muchos, cuando conquistaron las naciones, muchos se quedaron más allá del Jordán y otros llegaron más para acá. Los que llegaron más para acá fueron los judíos, y los israelitas se quedaron más al sur. Después de todo esto, ellos se hacían la guerra unos con los otros, cosa que Dios nunca les pidió que hicieran. Dios siempre quiso la unidad entre ellos dos. Aquí Amasías reta al rey de Israel para que venga a pelear con él. Le manda a decir unas cuantas malas palabras a este rey de Judá, y aquel pues no hace caso. Sin embargo, el rey de Israel va y lo enfrenta hasta Judá, le causa la derrota y hasta lo lleva cautivo hasta Jerusalén. Cuando nos orgullecemos de lo que tenemos o de lo que somos, a Dios nunca le ha gustado eso. A Dios no le gusta que seamos orgullosos, ni mucho menos que nos creamos lo que no somos. Esto le sucedió al rey de Judá. Dios no iba a permitir que este rey ganara la guerra, ya que se había vuelto muy orgulloso. Y sin embargo, había escuchado a Yahvé, había hecho las cosas tal y como Dios las pedía, el rey de Judá. Y los reyes de Israel, estos eran totalmente diferentes. Ellos no le hacían caso a Dios. Ellos hacían sus cosas a su modo. Pero sin embargo, Dios aún así estaba con ellos, porque los dos pueblos eran de Dios. Los dos pueblos los había sacado él de Egipto. Entonces no iba a permitir que ninguna de estas dos naciones se quedaran solas. Él siempre las protegió, las cuidó y las liberó de otros reyes. Simplemente que cuando ellos peleaban entre sí, Dios le daba la victoria al que creía él que tenía la razón. Y en este caso se la da al rey de Israel. Así es que, hermanos, si nos comportamos bien y llevamos bien las cosas ante Dios, en todo nos va a ir bien. Nos va a sacar adelante, aunque seamos malos, porque Él ya conoce nuestros corazones. Él conocía lo malo que eran estos reyes. Él conocía su maldad. No eran tan buenos. Ellos nunca lo seguían. Cosa que Él pedía: síganme y verán cómo les va a ir bien en todo lo que ustedes se decidan hacer. Yo estaré con ustedes y en nada les voy a fallar y en nada les va a faltar. Pero cuando decidían dejar a Dios, Dios los abandonaba también. Y ahí era cuando venía ya para ellos el sufrimiento. Si queremos que Dios siga siendo nuestro protector, que siga siendo quien nos guíe por donde vamos, así vayamos por en medio de cualquier peligro, Dios nunca se va a apartar de nosotros.
Él siempre nos va a cuidar. Tengamos esa fe y esa confianza en Dios nuestro Señor. Y así, de esa manera, amándole, alabándole y cuidando de siempre estar presentes ante Él, Él siempre va a escuchar nuestras palabras, especialmente cuando estamos en oración. Él nos va a ayudar en nuestras enfermedades o cualquier problema que tengamos. Él siempre va a estar allí, pero con mucha confianza, como los reyes que tenían confianza en Él. Ya después de David, no hubo reyes que tuvieran la misma fe, la misma confianza en Dios. Por eso les iba como les iba, y ya no los protegía de la misma manera como llegó a proteger al rey David. Por eso ellos no dejaban de hablar de Yahvé. Siempre que se presentaba la oportunidad, les hablaban a los más jóvenes de Yahvé, para que no se les olvidara, y así fueran siguiendo sus preceptos. Las leyes que Moisés dejó estaban allí en el templo, estaban en el arca de la alianza. Ellos no se preocupaban mucho por sacar esos libros y transmitírselos a los demás. Por eso, hermanos, cuando las cosas suceden, cuando los males nos vienen, es por esa causa, porque nos olvidamos de leer los preceptos de Dios, las leyes, las reglas que Él pide que sigamos durante nuestra vida. Y si las seguimos leyendo, si seguimos siguiendo al Señor de todo corazón, sus palabras se van a plasmar en nuestros corazones, y a esas palabras les vamos a dar vida también nosotros, porque Dios es lo que quiere, que enseñemos a los demás su mensaje, el mensaje que aprendemos a través de las Sagradas Escrituras. Todo esto, mis hermanos, que nosotros llevamos a cabo a través de esta radio, es porque Dios nuestro Señor ya nos ha abierto el corazón, ya nos ha infundido su mensaje, para que también lo llevemos a cabo y les enseñemos a otros, no solamente nos lo quedemos para nosotros mismos. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen un feliz día.